Ñañaykuna turaykuna, allinta uyariwaychis. Kay coronavirus pachapiqa kaykunatan ruwanayki, allintan makiykita maqchikunayki. Chaymantataqmi sichus uhu hapisunki chayqa hampina wasitan rinayki. Ama wasiykimanta lluqsiychu, wasikipi qhipakuy, wawaykikunata qhawari, paykunan ñakarinman. Ñañaykuna turaykuna, nuqaqa wasiypin qhipakuni, qampas wasiykipi qhipakuy. Ñañaykuna turaykuna, kunan punchaymi hanaq pacha taytanchismanta mañarikusunchis, mana kay coronavirus llaqtanchista ñak'arichinanpaq. Qanwan nuqawanmi taytanchisman mañarikusunchis. Dios Yaya, Dios Churi, Dios Espíritu Santo sutinpi, hinallataq kachun Jesús. Huk takichawanmi taytanchismanta mañarikusunchis. Kaynata nin: Apu Jesucristo, kuyaq sonqo tayta, uyarillawayku, mañakusqaykuta. Uyarillawayku, mañakusqaykuta. Kay kuyaq sonqoyki kicharayasyanmi, waqyamuwasyanmi, hampuy waway nispa. Waqyamuwasyanmi, hampuy waway nispa. Dios Yaya, Dios Churi, Dios Espíritu Santo sutinpi, hinallataq kachun Jesús. Allin punchay kachun waynakuna, imaynayan kashankichis, allillanchu, kunan punchaymi yachasunchis, imaymanata. Buenos días, queridos estudiantes. Adivinen qué vamos a aprender el día de hoy. A ver, observen. ¿Qué creen que ven en la pizarra? ¿Aprenderemos animales? ¿Personitas? ¿De repente aprenderemos verduras, frutas, algo? ¿Qué creen que vamos a aprender el día de hoy? ¿Alguna vez ustedes han escuchado qué se dice yimpicuna en castellano? ¿Saben qué es yimpicuna? ¿No saben? Muy bien. A ver, vamos a adivinar. ¿Qué es esto? Un pato, muy bien. ¿Y de qué color es? Amarillo, muy bien. Y acá vemos una señorita, una niña, ¿no es cierto? Una niña, miren. Pero el vestido, ¿de qué color es? De color blanco. ¡Ah, ya! ¿Y de qué creen que vamos a avanzar? A ver, ¿será de animales? ¿De personas? No. ¿De qué vamos a avanzar? De los colores. ¿Y cómo se dice los colores en quechua? Yimpicuna. Muy bien. A ver, repitan. Yimpicuna. Muy bien. No se olvide. Los colores en quechua se dice yimpicuna. Muy bien. A ver, vamos a empezar primero. Les voy a preguntar, ¿cómo creen que se dice amarillo en quechua? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo se dice amarillo en quechua? Ah, no sabemos todavía, ¿no es cierto? Ahora vamos a aprender. El amarillo en quechua se dice ellu. ¿Cómo se dice? Ellu. Muy bien. A ver, vamos a repetir. Ellu. A ver, ustedes. Ellu. Muy bien. ¿Qué color hemos aprendido? El color amarillo. Muy bien. ¿Qué colores más observamos? A ver, aquí, ¿qué color observamos? Blanco, exacto, blanco. No la niña, sino el vestido. Muy bien. ¿Y ustedes saben cómo se dirá el color blanco en quechua? ¿Alguna vez han escuchado? No. Muy bien, ahora vamos a aprender cómo se dice el blanco en quechua. Se dice yura. ¿Cómo se dice? Yura. A ver, repitan. Yura. Muy bien, ¿no es cierto?
¿Cómo se había dicho el color blanco en quechua? Yura. A ver, unita más, repita. Yura. Muy bien. Ahora vamos a pasar a este lado. ¿Qué cosa ven? ¿Qué colores ven? Muy bien, ven el negro, ven el blanco, el amarillo, el rosado, incluso anaranjado y verde, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Y cómo se decía el color blanco? A ver, ¿recuerden el color blanco? Yura. Muy bien, ya no le vamos a escribir. ¿Qué color nos faltaría? El color negro. Muy bien. ¿Y cómo se dirá negro? Llana. Muy bien. ¿Cómo se dice el color negro? Llana. Muy bien. Y yo les pregunto, ¿cómo se dice en quechua el color anaranjado? A ver, ¿quién me dice? ¿Nadie? Muy bien, vamos a aprender. Se dice elmo. ¿Cómo se dice? Elmo. A ver, repitan. Elmo. Muy bien. ¿Y qué otro color más ustedes observan? ¿Alguien me puede decir? Ah, el color rosado. ¿Y cómo se dirá el color rosado en quechua? ¿Quién me dice? A ver, el color rosado. ¿Nadie? Muy bien. El rosado se dice panty. ¿Cómo se había dicho el color rosado? Panty. A ver, repitan. Panty. Muy bien. No se olviden, el color rosado se dice panty. Muy bien. ¿Y cómo se decía el color amarillo? A ver, ¿quién se recuerda? ¿Cómo se decía el color amarillo? Ello. Muy bien, ya no lo vamos a escribir porque ya hemos trabajado el color amarillo. Muy bien. Tenemos el verde, pero también tenemos a este lado el color verde. No se olviden que vamos a poner nuestra personita. Muy bien. A ver, dentro de la personita, ¿qué colores ustedes ven? Ah, el color rojo. ¿Y cómo se dirá el color rojo en quechua? ¿Qué me dice? A ver, eso sí saben, ¿ah? ¿Sabemos o no? Muy bien, se dice puca. ¿Cómo se dice? Puca. A ver, repita. Puca. Muy bien. A ver, ¿qué otro color más observamos? Ya tenemos el amarillo, tenemos el marrón. ¿Cómo se dirá el marrón en quechua? A ver, ¿alguna vez ustedes han escuchado el marrón? Muy bien, se dice chumpi. Chumpi. Muy bien. Ya está el amarillo y hemos identificado en el pato el azul. A ver, les reto. ¿Quién me dice cómo se dice azul en quechua? También te puedes recordarte de un departamento aquí en el Perú. A ver, ¿quién me dice? ¿Sabemos? ¿Todavía? Ahora vamos a aprender. ¿Cómo se dice el azul? Ancash. 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 Así. A ver, repita. Ancash. Otra vez. Ancash. Muy bien. El azul se dice Ancash. Muy bien. ¿Y cómo se decía el anaranjado? ¿Se recuerdan? Ya hemos trabajado más arribita. A ver, denle una miradita por aquí. ¿Cómo se había dicho el anaranjado? Elmo, ¿no es cierto? Elmo. Y también puedo observar otro color acá abajito. ¿Qué color es? ¿Qué color? Celeste. Muy bien. ¿Y cómo se dirá celeste? Recuerden que el celeste es la combinación del azul con el blanco, ¿no es cierto? ¿Y cómo yo diría en quechua la combinación del blanco con el azul? Ah, ya, vamos a ir a dar una miradita al color blanco y luego al color azul. Ambos. Entonces, el celeste se dice Yura Ancash. ¿Cómo se dice? Yura Ancash. Lo vamos a escribir.
para que no se olvide. Yurak Ancash. Yurak Ancash. Muy bien. Ya sabemos el color celeste. Recuerden, si aprenden el color celeste, también estarían aprendiendo el color blanco y el color azul. Muy bien. Ahora vamos a pasar a este lado. ¿Qué vemos? ¿Qué animalito es? Un mono, ¿no? En quechua se dice cusil, pero todavía no estamos trabajando animalitos, por eso solo vamos a identificar el color. ¿Qué color es? Marrón. Muy bien. ¿Y cómo se dice el color marrón? Más sedecito también hemos trabajado. A ver, denle una miradita al niño. Por aquí. Ajá, ¿cómo se había dicho el marrón? Chumpi. Muy bien, vamos a volver a poner. Chumpi. ¿Cómo se dice? Chumpi. Muy bien, a ver, repitan otra vez. Chumpi. Muy bien. ¿Y qué color será este de acá? ¿Qué color ven ustedes? El verde. Ajá. ¿Y cómo se dice el color verde en quechua? Comer. ¿Cómo se había dicho? Comer. Muy bien. Comer. A ver, repitan. Comer. Escuchen lo que estoy diciendo. Comer. A ver, ustedes. Comer. Muy bien. Excelente. Y ahora acá abajo las uvas. ¿Qué colores son? ¿Quién me dice qué color es? Morado. Muy bien. ¿Y cómo se dice el color morado en quechua? ¿Ustedes alguna vez han escuchado? No. Ahora vamos a aprender. Se dice culi. Muy bien. ¿Cómo se había dicho? Culi. A ver, ustedes repitan. Culi. ¿No es cierto? Culi. Muy bien. Ya. Denle una miradita a todos los colores porque les voy a volver a preguntar qué colores hemos trabajado. Ya está, denle una miradita a todas, ¿ya? Muy bien, ya está. Ahora sí, les pregunto, ¿qué hemos avanzado el día de hoy? Los colores. ¿Y cómo se decían los colores en quechua? Muy bien, se decía limpicuna, ¿no es cierto? ¿Cómo se decía? Limpicuna. ¿Y para qué nos sirve aprender los colores? A ver, ¿quién me dice? Ah, exacto. Los colores nos sirven para identificar, para calificar. Podemos calificar. ¿Cómo identificamos? ¿Cómo me puedo identificar cómo estoy vestida yo? ¿De qué chompa? ¿De qué color estoy vestida? ¿De qué color es la blusa? El color de mi cabello. Incluso para calificar, ¿no es cierto? Podemos calificar, como ustedes observan, al pato. El guasua, puedo decir, ¿no es cierto? Ya puedo calificar a este animalito de qué color es. Para eso nos sirven los colores. Y ustedes en casa tienen que practicar los colores porque más adelante vamos a aprender a calificar a personas, cosas, animales, y para eso ustedes tienen que aprender los 12 colores que el día de hoy hemos aprendido. Y siempre les va a servir porque ustedes, aparte de eso, van a poder calificar en alguna práctica que vamos a tener en los colores, o sea, en sustantivos. Ustedes van a poner todos estos colores, ¿ya? A ver, de manera general les pregunto, ¿cómo se decía el color rojo? Porque estoy vestida de color rojo, ¿en quechua? Puca. Muy bien. ¿Y cómo se dice el blanco? A ver, ¿cómo se dice el blanco sin mirar la pizarra? Ah, yura. Muy bien, se dice yura. ¿Y qué color es mi cabellito? ¿Alguien puede ver? ¿Marrón, negro? Negro. ¿Y cómo se dice el color negro? ¿En quechua? Llana. Muy bien, llana. Cuando ustedes crezcan van a decir llana chay, amor mío, también se dice, ¿eh? Van a aprender a decir de esa forma los colores también. Un repaso general de todo lo que hemos avanzado. Le vamos a dar un vistazo a todos los colores que hemos aprendido, pero esta vez le vamos a calificar
el color de la prenda o del animalito que hay en la pizarra. Ya, síganme. A ver, el pato se dice en quechua, guasua. Entonces, como el color amarillo se dice queyu, vamos a decir queyu guasua, porque primero va a ir el adjetivo, ¿no es cierto? Y luego el sustantivo. Muy bien. Ahora vamos a calificar el color del vestido. ¿Cómo se dice vestido? Hacha. Entonces, ¿qué color es? Yura hacha. Muy bien. Ahora vamos a ir a la banca. Tiene dos colores. ¿Qué colores? El negro y el blanco. Pero solo vamos a calificar el negro. Huaca. Yana, huaca. Muy bien, acá vemos al niño de diferentes colores, pero solo vamos a calificar los que no hemos escrito todavía. Puca, su gorrita, su gorra roja, se nos anda escapando, el niño no quiere, a ver, ayudarnos. Muy bien. Puca, chumpi, que tenemos por aquí. También Ancash, Yurahancash, no se olviden, Yurahancash es la combinación del blanco con el azul que viene a ser celeste. Y por último, o penúltimo, tenemos el comer, todo lo que es verde. Y culi, que es el color morado. Muy bien chicos, kunanka tupanan chiskan.